Somos más de 8 millones de colombianos viviendo en el exterior. Después del petróleo somos el segundo renglón de la economía. El año pasado enviamos remesas por 12.000 millones de dólares. Queremos tener voz y queremos tener una representación digna porque tenemos mucho que decir. Estamos en vivo. Buenas, ¿cómo están? Díganme desde dónde se conectan. Vamos a tener a Adrián Zelaya con nosotros. Vas a entrar en un minuto. Tenemos también invitado a Hugo Godoy de Ecuador. Vamos a ver si consigue conectarse. El análisis geopolítico de hoy está muy centrado en lo que está pasando en el Caribe, en lo que está pasando en Venezuela, en lo que puede pasar con Colombia. Porque, curiosamente, intenta Estados Unidos poner el relato de que está haciendo un ataque no contra narcotraficantes, sino contra narcoterroristas. Pues a ustedes les parecerá un juego de palabras. No es ningún juego de palabras. Incluir la palabra terrorista significa que el presidente Trump puede obviar, omitir, consultar con el Congreso y hacer pues todo por orden presidencial y hacer lo que le dé la gana prácticamente porque es una cosa que no tiene necesidad de consultar con el Congreso. Se considera terrorismo. Desde el 11 de septiembre esto ya está pasando. Eso es una ley y posiblemente sea una de las razones por las cuales está en este momento no solamente declarado el narcoterrorismo, sino que han metido al presidente Petro en la lista Clinton. Es decir, está armando no solamente todo el movimiento militar en el Caribe, con ese Gerald Ford, con 140 aviones, con destroyers, con los 2 submarinos nucleares, con todo el despliegue satelital, con todo lo que tienen los Estados Unidos para ofrecer, para hacer guerras alrededor del mundo. Por eso tienen 800 bases y casi un billón de dólares al año de presupuesto en defensa. Y tienen en este momento el despliegue más grande que han hecho en las últimas décadas en Latinoamérica, su patio trasero. Así que vamos a hablar de todo eso con Adrián y con Hugo. Esta posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela está cantado. Algo van a hacer. No se hace todo eso para no hacer nada. Y sabemos exactamente lo que suele hacer Estados Unidos, no solamente en Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Hay unos 17.000 soldados ya en Puerto Rico, fuerzas navales preparadas por todas partes. ¿Cuál es la idea? Un golpe interno contra Maduro con un desembarco y una fuerza de estabilización en la costa. ¿Cuál es la idea? ¿Qué van a hacer con esa frontera abierta con Colombia y con Brasil? ¿Cuál sería la posibilidad de que paramilitares de Colombia, de Latinoamérica, ejércitos regulares se unan contra Estados Unidos? ¿Está Trump dispuesto a asumir esto como otro Vietnam, como otra guerra de guerrillas? Harían la operación extremadamente difícil las fuerzas de resistencia, no solamente venezolanas, sino latinoamericanas, en ese tipo de acto. ¿Y ustedes creen que los norteamericanos están dispuestos a ver llegar a sus soldados en féretros cubiertos con la bandera norteamericana? Ahora está Trump intentando comprar la salida de Maduro, ofreciéndole dinero o inmunidad o lo que sea. Quiere que Maduro lo llame para ver si consigue que Maduro acepte. Lo problema es que Maduro no va seguramente a aceptar ser visto como un traidor para siempre en su país. Así que bueno, vamos a ver de qué hablamos, qué analizamos todo esto. Ya está aquí Adrián, vamos a darle la bienvenida. Díganme desde dónde se conectan, compartan la señal. Tema determinante para Colombia, para la región, pero el futuro de lo que va a suceder está en los próximos días muy en manos de lo que haga el loco de Donald Trump,
que no necesita consultar con su Congreso si decide que esto es un tema de seguridad nacional de orden terrorista. Adrián Celaya, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Pablo, pues como siempre encantado de estar contigo y con nuestro público y con tu canal. Bueno, aunque sea siempre en momentos de tensión y en situaciones no demasiado agradables, que son las que normalmente se comentan en geopolítica, ¿no? Sí, oye, qué problema. Estaba yo aquí mientras venías hablando un poquito con la gente mientras se conectaban, porque estamos viendo esta intervención como casi inminente. Semejante despliegue militar en el Caribe, no visto nunca. Yo creo que desde la guerra del Golfo no se veía una cosa igual. Y todos los halcones norteamericanos y todos los belicistas y todo el lobby sionista y las corporaciones militares, todo el mundo frotándose las manos con el botín mayor, que son las mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Cómo ves tú lo que ha sucedido en las últimas horas, lo que está pasando en Venezuela? Bueno, yo creo que de alguna forma tú también has definido un marco para este análisis, ¿no? Es decir, en una situación extrema está Estados Unidos dispuesto a asumir una invasión terrestre que supondría desplazar cientos de miles de efectivos probablemente, y desembarcar cientos de miles de efectivos con un resultado por lo menos dudoso, en una situación en la que se sabe que por lo menos Irán y Rusia ya llevan tiempo desplegando armamento y entrenando al ejército venezolano. Y yo creo que hay, si empezamos a descartar hipótesis, tenemos una primera hipótesis que es la de un golpe interno, que también lo has mencionado tú. Es decir, que de alguna forma Estados Unidos contase con un posible golpe político o un posible golpe militar interno. Pero claro, esto mientras no haya algún dato que nos permita apuntar a que esto existe, pues es una mera especulación teórica, ¿no? Porque también como especulación teórica se ha hablado de la posibilidad de que Donald Trump o el trumpismo haya llegado a un acuerdo estratégico con los países emergentes, con Rusia y con China, y dentro de un reparto de esferas de influencia que se hubiera de alguna forma garantizado el control de Venezuela, ¿no? Y que esa cobertura militar inicial por parte de Irán y de Rusia, pues que no llevase a más. Pero claro, esto es simplemente un intento de evaluar todas las posibilidades teóricas. No hay más que teoría detrás. No hay ningún indicio que nos permita apuntar ni a un golpe interno ni a un desmarque por parte de las potencias emergentes. En el caso de las potencias emergentes se especula si podría haber un acuerdo de decir, bueno, Ucrania, Europa por un lado y Venezuela, Latinoamérica por el otro. Claro, el contexto sí le da una cierta apariencia lógica a todo esto, en la medida en que estamos en una situación crítica, ya sabes, en el mundo en su conjunto, porque estamos evolucionando hacia un mundo multipolar y Estados Unidos, como potencia hegemónica, está en una situación crítica, como suelen estar los imperios en sus últimos momentos, una situación crítica con dos tendencias. Una que defiende apostar a toda costa por el mantener la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, y ahí están, desde el punto de vista político, seguramente el Partido Demócrata y los neoconservadores del Partido Republicano, y luego el trumpismo, que conceptualmente, aparentemente, y muy relacionado, creo que lo comentamos el otro día, con las teorías de los últimos años de Kissinger, teorías aparentemente de realismo geopolítico que decían que Estados Unidos no puede enfrentarse a Rusia y a China, y entonces la posición realista es aceptar que Estados Unidos no tiene más remedio que convertirse en un polo de ese nuevo mundo multipolar que va a venir de una u otra forma, y la cuestión es ese polo de que es, bueno, las bases de ese polo en el que se situaría Estados Unidos son, primero, intentar reconstruir la economía de Estados Unidos, si son capaces, que es una duda importante, y por otro lado, es posible que definir la esfera de influencia de ese polo, ¿no?
¿Cuál sería la esfera de influencia de ese polo en el que está pensando el trumpismo? Bueno, nada más llegar al poder, lanzó, no sé si esos mensajes o amenazas sobre Groenlandia, sobre Canadá, sobre convertirlo en el estado número 51 de Estados Unidos, sobre México. Y esto parecía que nos estaba dando unas pistas, pero no sabemos si están pensando como esfera de influencia, bueno, primero, centrarse en Estados Unidos, segundo, el conjunto de América del Norte, o están pensando en el conjunto de América como esfera de influencia. Claro, si estuvieran pensando en el conjunto de América como esfera de influencia, tendría una lógica que intentasen neutralizar cuanto antes a los estados que más se han enfrentado al imperialismo norteamericano, ¿no? Y ahí Venezuela sería un caso claro, también pues, Nicaragua, Cuba, etcétera, y en general los países que interfieran dentro de la construcción de esa esfera de influencia, ¿no? Pero claro, todo esto son especulaciones teóricas, porque sí sabemos, evidentemente, Estados Unidos se está moviendo en los últimos años para intentar, dentro de los distintos países, colocar en los gobiernos a personas cercanas, ¿no? Cercanas a Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero una cosa es también lo que Estados Unidos quiera o le gustaría hacer, y otra cosa es que Rusia y China estén de acuerdo con esto, ¿no? Con llegar a un acuerdo de cesión de zonas de influencia. No hay más que especulaciones, no hay datos concretos en este sentido, y entonces estamos únicamente describiendo las posibles opciones teóricas antes de centrar el tema, ¿no? Porque, claro, si prescindimos de esas opciones teóricas, al final tenemos lo que tú has dicho al principio, ¿no? Estados Unidos, lógicamente, no va a invadir Venezuela, ¿no? Entonces, todo este despliegue, que es un efecto de imagen, pues puede serlo, un efecto de imagen mientras negocia con Maduro, negocia con Venezuela determinadas compensaciones económicas, un tratamiento preferencial en determinados ámbitos. Cualquier aspecto de este tipo podría darle un sentido. El haber hecho todo este desplazamiento y que luego quedara en nada, bueno, encajaría también en la personalidad y la forma de gestionar las relaciones internacionales por parte de Donald Trump, que está acostumbrado también a gestos bárbaros que luego muchas veces quedan en nada, ¿no? Entonces, bueno, no hay que descartar que situándonos en la lógica de que Estados Unidos no puede atreverse a invadir con fuerzas terrestres Venezuela, pues la única alternativa que nos queda es una operación de imagen, amenaza, presión y negociación, ¿no? Fíjate que me sorprende muchísimo lo dormido que está el Congreso de los Estados Unidos, la oposición a Trump, porque allí pueden ejercer ese poder constitucional que se llama la Ley de Poderes de Guerra. Es decir, para evitar precisamente el engaño que sucedió en la guerra de Vietnam con lo del Golfo de Tonkin. Es decir, que si no hay una intervención, una amenaza real de seguridad nacional que justifique provocar una reacción masiva, no se puede tomar ese tipo de decisiones. El Congreso no ha tenido realmente los arrestos para parársele a Trump como tenía que pararse y se ha dejado agravar esta situación, que es una situación que está llevando pues, a una economía todavía más en crisis para Estados Unidos, a una crispación a nivel internacional, pero que como tú dices, corresponde al juego psicológico de un matón, de un señor que está acostumbrado a hacer especulación financiera inmobiliaria, manejo de casinos y turbias relaciones con los bajos mundos. Entonces, ¿por qué la democracia, el Congreso, se ha doblegado de esta manera? ¿Es miedo a que vuelva a haber una guerra civil en los Estados Unidos? ¿O cuál es la realidad de esa democracia norteamericana que la vemos como tan afectada con Donald Trump? Claro, primero tenemos un problema de fondo, ¿no? De hasta qué punto la democracia norteamericana es realmente una democracia, ¿no? Porque constantemente hablamos de la democracia de Estados Unidos como el gran referente de la democracia, pero la verdad es que si entendemos democracia no como un sistema en el que se hacen regularmente elecciones, sino como un sistema en el que manda el pueblo, que literalmente quiere decir esto, democracia, gobierno del pueblo, pues es bastante discutible que Estados Unidos sea una democracia, no solo ahora, sino desde su creación, ¿eh? Cuando se crea los Estados Unidos, los fundadores no hablaban de democracia, hablaban de una república representativa y rechazaban rotundamente el término democracia. Ellos estaban pensando en un sistema
representativo en el que tuviesen capacidad de decisión, tuviesen voto los ricos. Y un sistema, también algo similar sucedió en los regímenes liberales en el conjunto de Occidente, ¿no? Un sistema que luego se fue flexibilizando, incorporando cada vez más personas hasta el sufragio universal, pero siempre de forma controlada. Es decir, los Estados Unidos ha sido siempre lo que se llama, digamos, una plutocracia, un sistema en el que, de hecho, no manda el pueblo, a pesar de que haya elecciones, mandan las grandes fortunas, ¿no? Y esto se ve porque es casi imposible ganar elecciones si no eres un multimillonario o vas de la mano de un multimillonario. Y además, ya sabes que con todo el descaro se publicitan las enormes ayudas financieras que se dan a uno y otro candidato en el Congreso, en el Senado, en los parlamentos de cada uno de los estados, etcétera, ¿no? Es decir, es evidente que hay un control oligárquico del sistema político norteamericano, evidente esto. Objetivamente no es una democracia, ¿no? Claro, en ese contexto nos encontramos con un Congreso y un Senado que están muy claramente controladas por las élites corporativas, por distintos sectores de las élites corporativas y en conjunto un Congreso y un Senado que son militaristas, ¿no? Son favorables a este tipo de aventuras. Son personas concretas en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata las que de forma sistemática se oponen a este tipo de aventuras, pero personas concretas. Es muy posible que en este momento haya un consenso importante en que si hay que ir contra Venezuela, se va contra Venezuela y punto, ¿no? Y la instrucción es no molestar en ese tipo de operaciones y ya está. Una cosa que sorprende a mucha gente que está en el chat es cómo puede mantenerse Estados Unidos en base a tantas mentiras. Por ejemplo, fíjate, en la guerra de Ucrania derrumbándose, ejército ucraniano con deserciones masivas. Muchos de los comandantes ucranianos ya están hablando de rendirse y dentro de las filas hay gente que ya está diciendo, vaya, vámonos hacia Kiev, derroquemos a Zelensky, responsabilicemos a este dictador y a este corrupto, no solamente por todas las pérdidas de vidas humanas, sino por haber arruinado a este país. Y sin embargo nos siguen vendiendo aquí en Europa que hay que ir a la guerra, que hay que ganar esa guerra porque es la forma de negociar la paz. Y los analistas y generales occidentales pues llevan años pronosticando falsamente esa derrota de Rusia que no llega y por el contrario es que ni siquiera la economía de Rusia se ha afectado con todas esas sanciones. ¿Cómo se consigue que Estados Unidos siga por delante con las mentiras? Ese es el poder de las armas, es la estupidez de los pueblos. ¿Por qué la gente se sigue tragando ese relato cuando la evidencia está clarísima? Y lo digo por el pueblo europeo, que sigue masivamente comiéndose el relato de que hay que ir a la guerra. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que hay un factor objetivo en el caso de Ucrania, que es la modalidad de la guerra en Ucrania facilita ese doble discurso, ¿no? Porque estamos ante una guerra de desgaste, no una guerra de avances territoriales, ¿no? Es decir, es algo parecido a lo que fue la Primera Guerra Mundial, de tal forma que aunque el frente no se mueva significativamente, hay un desgaste diferencial entre un bando y el otro, y es ese desgaste, esa diferencia en el desgaste, lo que al final decide el curso de la guerra, ¿no? En la Primera Guerra Mundial apenas se movían el frente entre Francia y Alemania, pero en un momento determinado, por la propia destrucción interna del ejército alemán y de la economía alemana, pues al final tuvieron que rendirse, ¿no? Pero algo similar ocurre en este caso, en el que ese desgaste ha sido progresivo en el ejército ucraniano mientras el ejército ruso se iba fortaleciendo, y los avances territoriales son posteriores, son una consecuencia de ese desgaste, ¿no? Pero esto facilita que haya dos interpretaciones radicalmente distintas. Pues Rusia dice, pero si tenemos ganada la guerra del desgaste, ¿no? La tenemos ganada no ahora, sino ya desde hace 2 años, desde el 2023, ¿no? Entonces, si vamos a una mesa de negociación, lo lógico es que vayamos en términos de capitulación. Es decir, hemos ganado la guerra, no vamos a perder en la mesa de negociación lo que hemos ganado en el terreno de batalla. Lo lógico es que se le llame así o no, vamos a una mesa de capitulación o de rendición, ¿no? Mientras que la otra parte, las potencias europeas en este momento, que son las más agresivas desde un punto de vista belicista, digamos,
aunque saben cuál es la realidad en el terreno de batalla, el hecho de que geográficamente no se hayan producido grandes desplazamientos en los últimos tiempos, les facilita lanzar el mensaje de que las fuerzas están más o menos equilibradas, ¿no? Y por tanto plantear una mesa de negociación como si esa fuese la situación real, ¿no? En una especie de tú a tú, cosa que no tiene nada que ver con la realidad y que también hace prácticamente imposible que se llegue a acuerdos, ¿no? Digo prácticamente imposible porque como estamos en una situación muy especial en la que hay una guerra, digamos, continental, mundial, amenazando, pues puede pasar cualquier cosa. Pero partiendo de lo que es la situación en Ucrania, lo lógico es que lamentablemente no haya acuerdos de negociación hasta que no se produzcan avances territoriales por parte de los rusos, o los actuales avances, que ya se está avanzando bastante rápido, continúen durante 1 o 2 meses, y que cuando se visualicen esos avances territoriales ya no sea viable ese mensaje de que, bueno, todavía puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, eso con respecto al caso de Ucrania, me decías, pero en conjunto, ¿cómo se pueden mantener este tipo de mensajes? Pues fundamentalmente controlando los medios de comunicación. Entonces, claro, ahora nos encontramos con que el mundo en su conjunto está viviendo concepciones muy distintas según los países, visiones del mundo muy distintas, muy apoyadas por lo que en cada caso dicen los medios de comunicación. Medios de comunicación, en realidad, la realidad es más plural, es decir, tenemos los medios de comunicación, tenemos Internet, tenemos la industria cultural, tenemos la educación, pero bueno, la educación y la industria cultural normalmente tienen un efecto más a medio largo plazo, ¿no? Pero el efecto sobre la opinión pública de forma inmediata son los medios de comunicación e Internet, ¿no? Lo que ha ocurrido en Occidente es que en los años 90 se produjo una unificación, una concentración de medios muy importante. También el impacto de la privatización de grandes medios de comunicación, de televisiones, que eran públicas en muchos países y que se privatizaron. Entonces, esto tenía el aspecto positivo de que los gobiernos no mediatizan la información, pero el aspecto negativo de que ahora lo mediatizan las corporaciones que son dueñas de esas televisiones privadas, ¿no? Pero entonces se produjo una unificación ideológica tremenda en el conjunto de Occidente de los medios de comunicación, y una concentración también muy importante que se empezó a romper a partir del siglo XXI a través de Internet, de forma muy progresiva, muy lentamente, pero de forma creciente, ¿no? Luego los redes sociales de alguna forma se suponía que iban a suponer un equilibrio que luego no se consiguieron, por eso las tentaciones de censura son también cada vez mayores, pero en conjunto la clave para este control de la opinión pública, mientras dure, son todavía los grandes medios de comunicación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los medios de comunicación escritos, la prensa diaria, ya se lee cada vez menos. Y tiene todavía mucha influencia, pero en Europa, y creo que es también así en el conjunto de América, pues prácticamente son los colectivos de más de 60, 65 años los que siguen leyendo prensa escrita, ¿no? Para el resto, televisión, pero incluso los más jóvenes tampoco ven televisión, ¿no? Entonces ya cada vez más es Internet y redes sociales lo que está creando la opinión pública, y esto de alguna forma también está rompiendo ese control de la opinión pública al que tú hacías referencia, ¿no? A mí me parece increíble cómo se ha extendido tanto la rusofobia en Europa, ¿no? Y la subordinación a los Estados Unidos. Que líderes como Ursula von der Leyen, que la escucha uno por todas partes, sean tan irrelevantes, que Europa acepte que Estados Unidos vuele el Nord Stream 2 y nos lleva a esta situación de crisis económica, recortes del estado de bienestar, etcétera. Y sin embargo, la gente siga pues como pendiente de ver qué pasa, a la expectativa. Tiene una sensación de que es como una terapia de choque constante, porque lo que tú dices, ¿no? Estamos acostumbrados al matoneo de Trump, entonces soluciona un problema con otro peor. Dice que esta mañana le escuché unas declaraciones que decía que ya había acabado con 8 guerras. ¿Cuáles 8 guerras ha acabado Trump?
¿Realmente este tipo se cree lo que está diciendo? Me parece además que detrás del sionismo tiene una labor absolutamente demoledora en la construcción de ese relato. Están financiando grupos de extrema derecha por el planeta entero. Ahora mismo estaba viendo una fotografía de un candidato político colombiano, que es el señor de la Espriella, que es un abogánster. Curiosamente fue el abogado, no te lo vas a creer, del testaferro de Alex Saab, del testaferro de Maduro, y ahora es el candidato estrella de la extrema derecha, pero estaba en una reunión con el canciller israelí, diciendo que si él llegaba a ser presidente de Colombia, tendría que estrechar los lazos al máximo con Israel, porque ellos sí sabían cómo tratar al terrorismo. ¿Cómo ves tú ese desarrollo de la extrema derecha y el sionismo, que entre otras cosas lo estamos viendo casi que como una consecuencia a nivel planetaria? Sí, es un fenómeno interesante porque, por ejemplo, en la extrema derecha en muchos países tradicionalmente ha sido radicalmente antisemita, ¿no? Y sin embargo, en los últimos años, como tú dices, hay una tendencia creciente a posicionamientos en este tipo de partidos cada vez más cercanos a Israel en concreto, ¿no? Y esto Mm. es a veces sorprendente, pero muy posiblemente responde a un alineamiento que, que implica que hay una divergencia dentro de las élites corporativo-aristocráticas en Occidente en general, y que de alguna forma estos dos sectores de las élites se han repartido esferas de influencia, ¿no? Y exactamente igual que esos sectores que curiosamente hay sectores sionistas en los dos bloques, ¿no? Porque ahí está el sector sionista más ligado a las estrategias de Israel, que es el que de alguna forma se está aliando con la extrema derecha, o la extrema derecha alineándose con él, y luego tenemos otro sector sionista, entre comillas, que está cada vez más preocupado por el impacto que lo que está sucediendo en Israel y Palestina puede tener sobre la evolución del sionismo a nivel mundial, que se ha distanciado profundamente de Netanyahu, que tiene buenas relaciones con la oposición de Israel en este momento, y que mantiene buenas relaciones con los grupos que tradicionalmente han estado más cercanos al establishment, que ya hemos dicho en el caso de Estados Unidos son en el ámbito político, los demócratas y los neoconservadores, curiosamente, ¿no? Mm. Curiosamente. Oye, y un tema que tengo mucha curiosidad de preguntarte, porque es que a mí me parece que eso es como ya, o sea, el descaro total y absoluto con el tema de los fondos soberanos rusos, ¿no? Porque quieren de alguna forma pues utilizar sus activos rusos congelados. Europa ha retenido 300.000 millones de euros de dinero ruso. Y ahora Trump dice que quiere usar 100.000 millones para reconstrucción bajo liderazgo estadounidense de Ucrania. Y que además recibiría Estados Unidos el 50% de los beneficios. Estados Unidos que ni siquiera tenía la custodia de ese dinero, porque eso está principalmente en Bélgica, ¿no? Pero son 300.000 millones. Y generar Estados Unidos y Europa con los intereses de ese dinero congelado, robado descaradamente a Rusia, generar dinero para inversiones, para el gasto militar, para la guerra. Es decir, me parece a mí que eso es como un acto de piratería bancario a nivel global. ¿Eso va a suceder? O sea, ¿la legislación europea podría permitir eso, Adrián? No, la legislación no, claro, tendría que ser con acuerdo de Rusia, claro. Es decir, si Rusia estuviera de acuerdo dentro de la firma de un acuerdo en esa negociación, ¿no? Claro, por un lado está, como tú has dicho, esa posición de Trump, que está constantemente vendiendo que él defiende los intereses de Norteamérica, y hemos conseguido en este país no sé cuántos miles de millones y hemos presionado a Ucrania para que nos ceda las explotaciones minerales, etcétera, ¿no? Por un lado, Mm. esa tendencia, digamos, de imagen y de conexión con el hacer América grande otra vez, que está muy relacionada con una preocupación objetiva por la situación estratégicamente desastrosa de la economía de Estados Unidos, ¿no? Pero, Mm. por otro lado, la pregunta es, precisamente por lo que tú decías, ¿por qué han pensado que Rusia va a aceptar eso?
que esto es aceptable por Rusia y como para ponerlo en un borrador de acuerdo de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos pensar que bueno, es un borrador que intenta congraciarse con distintas partes, con determinadas cláusulas que les pueden gustar a Ucrania, otras que les pueden gustar a la Unión Europea, otras que pueden, digamos, dejar buena imagen en Estados Unidos, aunque luego en la negociación con Rusia se filtren, ¿no? Esa es una hipótesis. Otra es la interpretativa, ¿no? Porque, claro, se habla, por ejemplo, de inversiones en Ucrania y algunos dicen, bueno, pero podría interpretarse como inversiones en la Ucrania ocupada por Rusia también. Y dicen, bueno, como hay inversiones que Rusia probablemente va a tener que realizar de todas formas para la reconstrucción de esa zona ocupada por ellos, pues bueno, igual podrían canalizarse como inversiones a realizar dentro de ese paquete, ¿no? Entonces, bueno, ahí puede haber un juego negociador que transmita una imagen y como Donald Trump está constantemente jugando con este tipo de temas, pues igual hay que interpretarlo así, ¿no? Independientemente de que efectivamente, como tú decías, el que Europa o Estados Unidos se apropien de estos fondos, pues es una barbaridad, es un robo, ¿no? Y es un robo que además pone en cuestión al propio Occidente frente al conjunto del mundo, ¿no? Porque ¿quién va a dejar a partir de ahora recursos en manos de los europeos si hacen eso, ¿no? Sabiendo que en cualquier momento tengo malas relaciones con ellos y dicen me quedo con tu dinero, ¿no? Y Sí. ya lo han dicho, claro, ya lo han dicho los belgas cuando en Europa se han presionado para tomar ese tipo de decisiones, resulta que, claro, la sociedad que gestiona esos fondos está ubicada en Bélgica y han dicho, no, ni hablar porque la responsabilidad nos vendría a nosotros y eso es absolutamente imposible de asumir por un país como Bélgica. Y han dicho, bueno, en todo caso, tendríamos que tener garantías del resto de países europeos que nos cubrieran en caso de que alguien nos exigiera responsabilidades. Y entonces, claro, esto supondría empezar a repartir responsabilidades teóricas, aunque fuesen teóricas entre los países europeos, lo cual el efecto de imagen puede ser demoledor, claro. Tomar esa medida a la vez que se decide que las posibles repercusiones que vienen para mi país pueden ser de tantas decenas de miles de millones, ¿no? Pero bueno. Claro, y es que además aquí nos están diciendo varios abogados que están viendo el chat que el dinero bloqueado es formalmente propiedad de Rusia, que no Claro. puede ser confiscado legalmente. La Unión Europea busca usar beneficios sobre ese dinero, crear créditos respaldados por ese dinero. Todo eso es ilegal porque no se puede tocar ni el principal ni los intereses. Por supuesto, Bélgica, que tiene 180.000 millones de los 300.000, pues imagínate, cualquier expropiación ante los tribunales la tiene perdida, pero es que además dañaría su reputación como sistema financiero y Rusia tendría, pues imagínate las retaliaciones que podría. Bueno, es una locura, pero es que esto es lo que se está hablando como si fuera una cosa estratégica normal, legal, y por supuesto la harían legal de alguna manera para poderla hacer a corto plazo, pero es un plan de choque que se le ocurre al señor Donald Trump. Y es que Estados Unidos solo controla 5.000 millones. De los 300.000 de activos rusos, Estados Unidos solo controla 5.000. Para llegar a los 100.000 que quieren, necesita que la Unión Europea le ceda control o que le dé acceso. Esa propuesta de Trump pone nervioso a todo el mundo porque rompe toda la estrategia legal de Europa. Es decir, ahí sí ya, mejor dicho, Donald Trump, emperador europeo, ¿no? Sí, como tú has dicho, claro, este planteamiento por parte de Europa es un planteamiento desesperado, ¿no? Claro, que se entiende dentro de una situación de pánico dentro de las élites europeas, ¿no? De esas élites, bueno, europeas y norteamericanas, de ese establishment que está interpretando la victoria rusa en Ucrania como el fin del mundo, ¿no? Como un salto ya hacia ese mundo multipolar en el que ellos pierden el control del mundo, ¿no? Que han tenido hasta ahora y el control del mundo y muy posiblemente están pensando, victoria rusa en Ucrania supone que la influencia rusa en Europa central y oriental se dispara, que ya es muy fuerte, se dispara y con lo cual esto puede inmediatamente fracturar la Unión Europea y se trasladaría inmediatamente a Europa occidental, es decir, la crisis política que se va a abrir pues es intolerable. Tenemos un altísimo riesgo no solo de perder el control del mundo, sino de perder el control de Europa
y por tanto cada uno de ellos estará pensando y de perder mi fortuna, mi poder y mi futuro personal, es decir, poner en riesgo mi futuro personal, ¿no? Entonces, Claro. para ellos es una cuestión, digamos, de vida o muerte y están dispuestos a hacer lo que sea. Llevan 2 años intentando provocar a Rusia a una escalada para transformar esa guerra en Ucrania que estaban perdiendo en una guerra continental y dentro de los instrumentos a utilizar para hacer lo que sea necesario, pues se le están ocurriendo este tipo de disparates, ¿no? Yo creo que ahora en lo que están realmente pensando es en cómo arrastrar de una forma u otra a Estados Unidos a esa guerra, ¿no? Con un trumpismo que parece que quiere desmarcarse, ¿no? Sí, 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 sí. Pero claro, es que a ver, el problema que tiene Trump es que por una parte el movimiento MAGA, al cual él le prometió que iba a acabar con todas las guerras y que entre otras cosas le votó por eso, también tiene en la otra parte al sionismo, que también financió su campaña y que lo que quiere es más guerras. Entonces, ¿a quién crees que le va a hacer caso Trump? Bueno, vamos a ver, los pasos que está dando son coherentes con esa aparente apuesta del trumpismo por aceptar el mundo multipolar, lo que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, hay un planteamiento, un análisis de los últimos años de Kissinger de que Estados Unidos no puede enfrentarse a China y a Rusia y entonces tiene que situarse realísticamente, le guste o no, ante ese nuevo mundo y por lo tanto apostar por que Estados Unidos no sea el dueño del mundo ya, sea uno de los polos de ese mundo multipolar. Eso sí, un polo lo más potente posible, digamos, ¿no? La lógica nos dice que Trump está apostando por esto, pero, claro, no es muy compatible el aspecto que chirría de esa apuesta y que ha chirriado ya desde hace años, es la apuesta por Israel. Una apuesta que aparentemente les estaba llevando a un enfrentamiento directísimo, por ejemplo, con Irán, que es una pieza del mundo emergente, ¿no? Entonces, el contener de una u otra forma ese estallido entre Israel y el mundo emergente es una clave que va a definir si el trumpismo va a ser capaz o no de situarse en ese nuevo contexto. Porque, como tú has dicho, la influencia de Israel en Estados Unidos es muy fuerte, pero bueno, los propios errores de Israel pueden estar debilitando también a este país, ¿no? Lo que ha sucedido en Gaza le ha llevado al propio Israel y al trumpismo a tener que frenar de alguna forma, por lo menos en apariencia, a través de ese alto el fuego, porque la opinión pública mundial al final estaba creando un contexto que se estaba haciendo cada vez más peligroso para el propio futuro de Israel, la relación entre Israel y Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene límites, es un contexto que también ha dado más juego a Estados Unidos para defender posiciones frente a Israel, para de alguna forma imponer a Israel ese alto el fuego, pero bueno, ya sabemos que es una imposición limitada, porque en el momento en que la opinión pública internacional se tranquiliza, Israel ya vemos que enseguida vuelve a hacer todo lo que sea necesario, siempre, de ser posible, evitando que se vuelva a producir ese levantamiento generalizado del mundo. Oye, pero si uno se pone a ver, Israel no tiene en realidad altos al fuego. O sea, a pesar de los anuncios de alto al fuego, Israel continúa ataques militares en Gaza y en Líbano, Claro. incluyendo la muerte de un comandante de Hezbollah en estos días. O sea, Israel no respeta treguas ni actúa con fronteras claras. Siempre está hablando con las zonas estas buffer, en las que no necesitamos una zona de amortiguación para estar seguros, pero entonces la zona de amortiguación la van expandiendo. Cisjordania ahora ya es Gaza. Israel Pero mata fíjate médicos, que bombardeos que ya han conseguido el objetivo. Con el alto el fuego han conseguido el objetivo de desactivar esa bomba, esa olla a presión que era el estallido de la opinión pública internacional. Depende cómo jueguen a partir de ahora el que eso se reactive o no, pero solo con ese alto el fuego ya han conseguido ese efecto. Pero qué culto a la muerte, ¿no, Adrián? Qué culto a la muerte que tiene Israel y la impunidad total y no sé, la sociedad en general, viendo cómo al final se va a conseguir realmente el exterminio del pueblo palestino. Ahí está Kushner haciendo ya los planes del desarrollo hotelero, inmobiliario,
para esta zona. El mismo Kushner que está intermediando con países árabes y que está metido en Ucrania y en todas partes, que es un sionista redomado. Ahí es donde ve uno realmente el poder de esta gente. Pero el que se siga adelante con el genocidio y ya no estemos hablando tanto del genocidio, es una cosa que a mí me llama la atención porque decimos, bueno, entonces han desplazado nuestro foco de atención hacia tantos otros. Ahora estamos en Venezuela, ¿no? Con el Gerald Ford. Sí. Pero es que el genocidio sigue. Y es que Ucrania sigue. Ucrania no sé cuántos muertos hay, pero están reclutando a la gente a la fuerza hace ya muchísimo tiempo, están acabando con Ucrania. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Si no existen ni organismos internacionales con poder de convocatoria que puedan tomar resoluciones realmente vinculantes. Si Naciones Unidas es un paripé, ¿a dónde vamos nosotros a parar en este estado de guerra constante? ¿Quién nos dice, Adrián, que en un momento dado, con esa expansión de la OTAN, a Putin un día no se va a levantar con el pie izquierdo y va a decir, bueno, aquí yo tengo unos misiles que ustedes no pueden parar, voy a soltarles uno, o que pueda cometer alguien un error y terminemos en una guerra nuclear antes de lo pensado? Entre otras cosas, tenemos una cantidad de gente en los países bálticos rezando para que eso pase. Sí, la verdad es que ese tipo de riesgos existen, ¿no? Existen, yo creo que bastante más serios que durante la guerra, lo que llamamos la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que la diferencia fundamental es que entonces había dos potencias claramente enfrentadas, amenazándose, pero que las dos se sentían muy fuertes. Y esto les daba estabilidad, es decir, les permitía perder una guerra, por ejemplo, en Vietnam, ¿no? Y que tampoco pasara demasiado. Es decir, sí, hemos perdido Vietnam, pero Estados Unidos es muy fuerte, no pasa demasiado, ¿no? Y mientras que ahora tenemos un Occidente en una situación de extrema debilidad económica, política, geopolítica, y es esa debilidad la que lo hace extraordinariamente peligroso, ¿no? Peligroso. Sí. Porque ante esa situación, pues tenemos, bueno, lo que hemos visto en Ucrania, ¿no? Es una apuesta hasta el final por evitar que gane Rusia, y es una apuesta que en definitiva es hasta el final por evitar ese nuevo mundo, ese mundo multipolar, ¿no? Entonces, el peligro, desde luego, existe, ¿no? Y efectivamente están pasando cosas tremendas últimamente. Has mencionado el tema de Israel. Yo creo que una de las cosas más llamativas y que más nos ha sorprendido a todos es ese tipo de informaciones que nos han llegado de forma constante desde el propio Israel, con declaraciones de referentes mediáticos, de cargos intermedios, a veces de personas muy cercanas al gobierno, pero de una agresividad genocida, hay que decir, impresionante, ¿no? Con expresiones, hay que echar a todos los palestinos al mar, hay que matarlos a todos. Son afirmaciones que se repiten y que nos revelan una sociedad que ha sido, pues, no sé, fanatizada de una forma extrema y tremendamente peligrosa. Tremendamente peligrosa. A mí, para terminar, me gustaría que la gente recordara las palabras que dijo uno de los halcones en Estados Unidos en estos días, Lindsey Graham, que dijo así descaradamente: la guerra de Ucrania no es por nada ideológico, la guerra de Ucrania es porque nosotros necesitamos esos recursos naturales. Así, tranquilamente lo dicen allí, en el Congreso, delante de los micrófonos y de los medios. No hay ningún problema. Eso es. Venezuela tiene uno de los problemas más grandes que puede tener un país, y es tener unos recursos naturales riquísimos, teniendo un imperio que quiere esos recursos. Esperemos que en el próximo miércoles que tengamos nuestro programa no tengamos que estar hablando de unas acciones ya militares terrestres en Venezuela. Esperemos que de alguna forma todos estos locos y psicópatas que nos manejan pues puedan tener la tranquilidad y la paciencia durante un segundo de decir: oiga, estamos en un planeta finito. Aquí nos vamos todos si cometemos un error. Adrián, muchísimas gracias, como siempre. Espero que el próximo día nos veamos un poquito más temprano, porque a esta hora tú y yo estamos muy cansados ya a las 10 de la noche. Perfecto, efectivamente. Adelantamos 1 o 2 horas el horario y perfecto. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un saludo a todos. Hasta luego. Bueno, gente, ya han escuchado el mundo en el que estamos. Y yo quiero recordarles que de la Espriella, estuvo con el canciller israelí. Vean las fotos, ahí están en todos los medios, diciendo que nosotros ese es el camino que tenemos que seguir. Plegarnos a Estados Unidos, plegarnos al Estado genocida
de Israel. Empieza una carrera electoral larga, vamos a estar un año oyendo a esta gente que tiene todo el dinero del mundo. Ustedes saben de dónde viene ese dinero. Tienen todo el dinero del mundo para llenarle a usted el teléfono y el computador con toda clase de mensajes grandilocuentes, con discursitos, con golpes de efecto, con todo lo que hay que tener para que a usted le vaya pareciendo ese personaje ya normal. Y no es normal. No es normal que nuestro país se haya convertido en un narcoestado, ni nada de lo que está pasando. Vamos a ver en los próximos días, vamos a ver los desarrollos de lo que está sucediendo con estas graves acusaciones, todos estos chats y ahora ya también audios que está sacando pues la prensa respecto a Calarcá, al sistema colombiano de inteligencia, a las filtraciones, a por qué la fiscalía no ha hecho nada, y etcétera, etcétera. Pero para no irnos con un tono negativo, recordemos que ayer se condenó 28 años de cárcel y no va a ser hacienda por cárcel, sino va a ser una cárcel al hermano de Álvaro Uribe. Más de 530 personas perdieron la vida a manos de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles no eran 12, eran muchas decenas de personas, hacendados, empresarios, gente que decidió que había gente que era desechable, que había que hacer una limpieza social. Léanse el libro de Olga Bejar. Es impresionante. Eso es lo más nazi y más facho que ha podido haber. Y por ahí va directo también Cadena, nuevamente. Y por ahí directo tiene que ir Álvaro Uribe también. Porque no puede ser que sigamos en este estado de impunidad en Colombia. Por eso necesitamos alguien que sea la voz de las víctimas. Un abrazo a todos y hasta siempre. Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la presidencia de la República.